7 de la mañana con 3 minutos, la Corte Constitucional ya dio paso al pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Anoche, con 6 votos a favor del dictamen de admisibilidad parcial, se aceptó la acusación de presunto peculado en contra de la empresa pública Flopec. La votación fue 6 votos favorables al proyecto de dictamen de los jueces Ali Lozada, Richard Ortiz y 3 votos salvados, uno de ellos de la jueza Teresa Núquez, quien había hecho un proyecto de dictamen anterior en el que recomendaba el archivo del juicio. Así es, justamente tienen en sus pantallas el comunicado de la Corte Constitucional en el que se le emitió cerca de 10 de la noche. La Corte señaló que el dictamen determina que la solicitud presentada y el trámite seguido hasta aquí en la Asamblea Nacional ha respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso, aunque llamó la atención a los solicitantes y también al legislativo por la falta de prolijidad en la activación de esta figura constitucional del juicio político. Respecto a las causales, que en un principio eran 3, solamente se aceptó, como bien tú ya lo dijiste, Meche, en una por el presunto delito de peculado. Las otras 2 de supuesta concusión, según la Corte, no cumplieron con las exigencias legales y constitucionales. Con esto el trámite regresa a la Asamblea Nacional, en donde deberá ir a la Comisión de Fiscalización que tendrá que realizar un informe de recomendación al Pleno si es que llama o no juicio político al presidente. Lo que hay que decir es que se estima que son al menos 45 días los que se requerirán hasta que llegue, si es que hay pues posición mayoritaria de la Asamblea, a llamado de juicio político al presidente Guillermo Lasso. A ver, en este punto entonces el dictamen de la Corte pasa a la Asamblea al presidente Virgilio Saquincela y él tiene que convocar al CAL en máximo 3 días. O sea, que podría ser hasta, hoy estamos jueves. Inmediatamente deberá ser hasta el sábado sería, comunicar, ¿no?, a la Comisión de Fiscalización. Exactamente, y luego pasa a la Comisión de Fiscalización. Es un proceso, como bien lo dices, Carolina, que por lo menos más de un mes estaríamos hablando que en mayo podría llevarse a cabo esto. Sin embargo, el gobierno nacional ya se pronunció sobre lo que ha sucedido y rechazó la decisión de la mayoría de la Corte. En un comunicado, que es el que tenemos ahora en pantalla, se detalla que aunque hay un cuestionamiento al dictamen, van a respetar la decisión, además de ratificar la inocencia del presidente Guillermo Lasso, dice eso el documento, y también, sin embargo, aclaran que respetar el dictamen de admisibilidad sobre el juicio político, abro comillas, de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura contra el presidente. Eso dice el pronunciamiento oficial. Según la Secretaría de Comunicación, el planteamiento de la Asamblea, abro comillas, nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno. Y el comunicado finaliza mencionando que las inconsistencias en los argumentos de este juicio no acabarán con nuestra visión de servir a los ecuatorianos. Ese es el pronunciamiento que hace entonces el Ejecutivo con respecto a este juicio político. Ahora, también hay que mencionar algo y es muy importante el tema de los tiempos. Sí. Hablamos que ahorita está ya el proceso de nuevo en el Legislativo. Se espera que el día de hoy estaremos ahí en la Asamblea a ver también lo que ocurre y conversaremos también con la legisladora Blanca Sacancela, que ya se encuentra en nuestros estudios. Pero hay que decirlo, la Asamblea está próximamente a cambiar de autoridades. El 14 de mayo puede encontrarse con este proceso e incluso las nuevas autoridades serán quienes pueden llevar a cabo esto en el Legislativo. Hay que ver también cómo se ajustan los tiempos, eso vamos a poder despejarlo más adelante, pero esto también es un dato muy importante de lo que ocurra dentro del Legislativo. Genera mucha inestabilidad dentro del país con estos plazos de 45 días o esperar hasta el cambio de las autoridades también. Y también porque se habla de este recurso constitucional que existe de la muerte cruzada, que significaría que el presidente podría disolver la Asamblea y convocar a elecciones. Es un mecanismo que él puede utilizar. Sin embargo, hay que reiterarlo, lo ha dicho el gobierno, por el momento descartan eso. Lo que sí han dicho es que el presidente Lasso tiene previsto acudir a la Asamblea y defenderse ante el Pleno en el caso de este juicio político, que ya es confirmado. Ahora sí podemos decir que el proceso está en marcha. Bueno, y sobre este tema nos vamos a ir a una pausa. Regresamos enseguida cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos. Regresamos con nuestra primera entrevista de la mañana. Blanca Sacancela, asambleísta de Creo. El tema, el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Regresamos. 7:09, ya se encuentra en nuestro espacio de entrevistas de Noticias 7 la legisladora Blanca Sacancela de la bancada del Acuerdo Nacional. Legisladora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, primero que todo quisiéramos conocer cuál es su reacción, cuál es la expectativa que también hay dentro del bloque oficialista luego de que se conociera ya el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Bueno, la bancada del Acuerdo Nacional y el Gobierno Nacional ha sido muy claro. Vamos a respetar
como corresponde el pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Corte se ha pronunciado aceptando parcialmente este planteamiento de juicio político en contra del presidente de la República, y el presidente también, a través de un comunicado, ya lo hizo público, se va a defender. Va a defenderse frente a este juicio político, pero lo más importante de esto es que quienes plantean el juicio político tienen ahora que probar. Un peculado no es un tema así nomás. Se tiene que sustanciar y se tienen que presentar los elementos de valor para que pueda ser sustentado este juicio político ante la Asamblea. ¿Cuál es el rol de la bancada oficialista dentro de este juicio político? Ustedes, como asambleístas cercanos, en este caso al gobierno, ¿qué pueden hacer o qué van a hacer, mejor dicho? Bueno, lo que a nosotros nos corresponde es también mirar que se siga todo el debido proceso. Es importante indicar que se tiene que seguir un proceso como corresponde. Es decir, no puede tener este proceso un tratamiento particular y singular respecto de los otros juicios políticos. Debe pasar a la Comisión de Fiscalización, debe seguir todo un proceso, y para eso tenemos 45 días. ¿Y buscar votos también? Bueno, esa no es nuestra tarea. Me parece que esa tarea es un acto de conciencia de cada legislador, de mirar si es que esta es una acción y una salida necesaria para el país, en realidad en medio de todo lo que está viviendo el país. Pero y en este caso ustedes no harán estos acercamientos con las otras bancadas, por ejemplo, de la izquierda democrática o cierta fracción de Pachacuti que no estaban de acuerdo ni con la muerte cruzada y también cuestionaban la legitimidad de este proceso de juicio político. Bueno, los acercamientos son permanentes, platicamos y conversamos todos los días con los legisladores, pero mucho más allá de eso han sido ciertos actores políticos que sí se han acercado a decirnos: nosotros no creemos que esta es una salida para el país en medio de todo lo que estamos viviendo. Un tema de inseguridad, un tema de ataque de estas organizaciones criminales a los representantes de los hospitales médicos a nivel nacional, porque ya no ha sido únicamente Guayaquil, pasó también ya en Esmeraldas, así como también el embate de la naturaleza, esta alerta ya que va escalando por el volcán Cotopaxi, y también una posible amenaza nuevamente en Alausí. Ahora, ¿se rompió ya definitivamente la relación ejecutivo-legislativo con este juicio político que ya va porque va? No, a ver, tenemos que entender lo siguiente. Este juicio político, si bien es cierto, es histórico en lo que va de la historia, en 90 años, marca evidentemente un hito en la historia de la política ecuatoriana, pero es también una prueba de cómo un sistema democrático debe funcionar. Lo que estamos nosotros mirando es que sí debe funcionar un sistema democrático. Este equilibrio y este equilibrio de poderes, este balance que debe existir de pesos y contrapesos, tanto del legislativo como el ejecutivo en un sistema democrático, así debe funcionar. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Que se siga un proceso que corresponda y que el presidente se pueda defender. El presidente ha dicho: yo quiero, y él además él ha citado que él va a asistir a la Asamblea Nacional para presentar sus pruebas de descargo. Ahora, ahí, claro, ¿no? Ese es un escenario político, por eso digo, ahí tiene que ver mucho la conciencia y el raciocinio de cada legislador. Estamos ya a 2 años, ya casi que entrando a una ya nueva campaña política electoral para un nuevo proceso de elección de mandatario, pero ahí tenemos que ver qué es realmente lo que va a pesar en la decisión de los legisladores. Ahora, asambleísta, también hay otro escenario y también hay otro recurso democrático y constitucional, que es la muerte cruzada. ¿Eso está sobre la mesa y es una opción? Sin duda, sin duda. Es una decisión que tiene el presidente. Yo lo decía hace días, el llegar a este escenario de juicio político, que ahora la Corte ya ha dado paso, con algunos elementos que también hay que conversar, pero también llegar a un tema de muerte cruzada sería una señal de debilitamiento y fracaso de la democracia en el Ecuador, porque estamos diciendo: vámonos todos a la casa porque no hemos servido y no hemos estado a la altura de los ecuatorianos. Eso puede ser de acuerdo a los temas políticos y criterios políticos de diferentes actores y sectores, pero ya a nivel de análisis profundo en un sistema democrático, esa es una señal pésima para el país. Pero sobre eso, cuéntenos, asambleísta, en la legislatura, ¿hay miedo de los parlamentarios de esta muerte cruzada, que es decirles, se van a la casa? O sea, se escuchan los pasillos que eso diría, mejor no apoyar el juicio político porque sabemos que hay el recurso del presidente y nos podemos ir, ahí ese temor. A ver, existe un temor por un sector político que sin duda ellos están mirando sus agendas personales. Nosotros creemos que esa no debe ser la mirada y la lectura.
la muerte cruzada nunca ha sido utilizada como el presidente de la República como un chantaje y tampoco será utilizada ahora, porque para eso ya lo hubiera aplicado. Sin embargo, es una herramienta que el presidente lo tiene porque así lo determina la Constitución. Se dicen muchas cosas sobre la muerte cruzada, que se necesita autorización de la Corte Constitucional, que tenía que haberse aplicado antes de que la Corte falle. Todo eso es falso. El presidente de la República puede aplicar la muerte cruzada incluso cuando estemos votando el día de juicio político. Es decir, hasta que falte un voto, el presidente puede en ese instante firmar y decretar la muerte cruzada. Ahora, mencionábamos hace poco también el tema de los tiempos, hay 45 días hasta que pueda llegarse este eventual juicio político, pero esto también podría coincidir con el cambio de autoridades dentro del legislativo. Y aquí, ¿cuál sería esta postura? ¿Cuál es este interés? Porque por ahí se menciona que el Partido Social Cristiano y también UNES pues están disputándose esa posible presidencia dentro del legislativo. A ver, lo que nosotros decimos y reiteramos y sobre todo hacemos ese llamado a la ciudadanía es estar expectantes de cada uno de sus representantes en la legislatura. Ahora todo el mundo hace el llamado. Yo veía el día de ayer, bueno, ya la madrugada de hoy, unos comunicados de algunas organizaciones como la CONAIE y decía, la mirada está en los 137 legisladores. La mirada está en los 137 legisladores. Cada sector queriendo incidir en la decisión de un legislador. Me parece que la decisión de un legislador, de un parlamentario, debe ser el interés nacional, por sobre todas las cosas, más allá de que si me voy a reelegir o no me voy a reelegir, o que si me voy a la casa o no me voy a la casa, o qué puedo, digamos, yo sacar provecho de este momento. Debemos empezar a pensar como país, y eso es lo que la clase política no termina de entender, que debemos poner por sobre todas las cosas los intereses nacionales. Ahora, estos llamados de atención que se hicieron, incluso esos llamados de atención amenazantes que se hicieron ante la Corte Constitucional para que falle de una forma u otra, eso primero deja también un tema para poderlo debatir en el futuro. Pero al empezarnos a decir, nosotros estamos atentos a lo que ustedes vamos a hacer, nosotros también le decimos, usted, en lugar de estar incidiendo, queriendo incidir a través de 4 o 5 legisladores que tienen en la Asamblea Nacional, que claramente han sido muy parcializados respecto del correísmo, votan con el correísmo, ni siquiera con temas tan sensibles como los que realmente corresponden al movimiento indígena, no han sido capaces de apoyar, han tenido archivada la ley de comunas desde el año que se posesionaron, desde el año 2021, hasta que llegamos nosotros y pudimos promover esto. Pero más allá de eso, estas organizaciones políticas lo que dejan entrever son sus intereses personales. Pero, asambleísta, entonces, ¿ustedes sienten que hubo presiones externas, quizás para la Corte, y que las puede haber en la votación del juicio político? Las presiones ya se han dado. Recuerda usted que en junio del año anterior a mi casa llegaron un grupo de manifestantes para incidir en mi votación, y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar porque eso se ha repetido ya ahora en la Corte Constitucional y estamos seguros que se va a repetir también en este proceso. Lo que hemos llamado evidentemente es a cada uno de los legisladores para que realmente prevalezca ese acto de contrición. Un voto es evidentemente la expresión más propia de un legislador. Le llama la atención que usted hace unos días propuso que los asambleístas donaran el 50% de su salario para los damnificados por el terremoto. Esto finalmente no se cambió en el orden del día y no se lo abordó, pero estamos hablando, o sea, por un lado no hubo este apoyo a esa propuesta ciudadana, pero por otro lado dicen que este juicio político es porque la población lo está solicitando. ¿Encuentra algún tipo de incoherencia ahí? Lautaro, está muy claro. Está muy claro. Cuando nos dicen que hablan por los ecuatorianos es falso. Hablan por ellos y por sus intereses. ¿Cuáles son? No lo sabemos. Cuando ellos dicen que representan a los ecuatorianos y que se preocupan, que el gobierno es un indolente, y el día martes, por ejemplo, estábamos hablando de una resolución respecto del tema de la UCI y decían que debe haber atención. ¿Cómo fueron capaces de bloquear una propuesta del orden del día que además era voluntaria y era por una sola ocasión? Una propuesta que nació desde mi despacho respecto de la donación por una vez del 50% de nuestro salario. No podemos ser indolentes. El gobierno tiene que hacer su labor, sí, dejemos de que el gobierno haga su labor y ellos tendrán que responder por sus actos, pero nosotros como legisladores tampoco podemos estar fuera de lo que está pasando con nuestros hermanos de la UCI. Así que todo eso fue suspendido y fue bloqueado, porque claro, las agendas
de estos actores políticos que ahora, hoy por el momento son mayoría, no están realmente cercanos a la gente, sino más bien están enfocados en destituir y mirar cómo hacerse del poder. Ahora, asambleísta, ¿cómo entender esta legitimidad que podría tener la decisión que tome la Asamblea? Ya está a cargo de este proceso que es tan importante y que tendría que tener tanta responsabilidad en una legislatura que tiene el 4% de aceptación. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Es legítima la decisión que toma? Bueno, la Corte Constitucional se ha pronunciado y ellos hablan también de la legitimidad. Debemos entender que precisamente en un sistema democrático una oposición es un actor permanente en la democracia, pero una oposición que ataca permanentemente y que obstruye el plan de desarrollo, como lo ha venido haciendo esta oposición en la Asamblea Nacional, también debe entender que existen límites y en este escenario político lo que ellos dicen es que pesan los votos. Nosotros creemos que debe pesar la razón, el debido proceso, y esto es lo que el Ecuador realmente debe vivir en un nuevo proceso después de más de 10 años acostumbrados a que todos pensábamos igual, a que las autoridades fallaban con la disposición de un tuit, y hoy podemos ver igual que esos tuits todavía siguen teniendo peso y sobre todo siguen amenazando a ciertos actores. Mi última pregunta para acabar. ¿Cuál es su lectura de lo que va a suceder? O sea, ¿podemos ya anticipar, según su opinión, qué va a pasar? Lo que va a pasar es que difícilmente existan los votos para destituir al presidente. Difícilmente es lo que yo creo, es lo que nosotros creemos de múltiples conversaciones que tenemos con algunos sectores políticos, puesto que una cosa es presentar un juicio político que incluso alcanzó 58 firmas, recuerda usted que incluso con los alternos, pero otra cosa es ya sentar un precedente y sobre todo presentar las pruebas de algo que se le acusa como un peculado. Así que difícilmente exista eso. Eso no es el interés de los ecuatorianos necesitamos reactivarnos. Imagínense que ha subido más de 1000 puntos desde octubre del año anterior el riesgo país, y eso se traslada en afectación económica para todos, no únicamente para los empresarios, para los inversionistas, sector laboral. Al final del día eso es dinero y el dinero lo terminamos pagando todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, asambleísta Blanca Sacancela del bloque del Acuerdo Nacional. Estuvo con nosotros de Noticias 7. Gracias por estar aquí esta mañana. A ustedes, gracias, Lautaro. Continuamos con más información después de esta pausa. 7 de la mañana, 24 minutos. Es momento de revisar la actualización del balance del deslave en Alausí. Con el corte a las 14:30 de este miércoles 29 de marzo, la Secretaría de Riesgos informó que hay ya 14 fallecidos, 33 personas heridas y 67 personas desaparecidas, tal como lo vemos en estos momentos en pantalla. Además, un comunicado. Así es, esta es la última actualización que se ha hecho, si bien es cierto, a las 2:30 del día de ayer, pero aquí se sigue mencionando que son 500 las personas afectadas, también 32 rescatadas, y pues el servicio, por ejemplo, de agua potable afectados mantiene en el 60% y el 25% del red de alumbrado eléctrico, además de 395 personas damnificadas. Ok, son 67 desaparecidos, ¿no? Esa cifra se ha mantenido entonces. Se ha mantenido, y pues aquí dice que las personas desaparecidas corresponden a las personas extraviadas conforme a lo que establece también la normativa para identificar personas desaparecidas. Claro, ok, entonces un familiar tiene que llegar al sitio donde las autoridades decir, por ejemplo, mi hermano, mi primo, con nombre tal, edad tal, estaba en tal sitio y no lo encuentro, no aparece, y así lo registran. Algo similar también con el tema de los fallecidos. La fiscalía está ya en el lugar, encuentran los cadáveres, los llevan al centro forense, allí los identifican y luego se comunican con la familia para que puedan retirarlos. Es el proceso que se sigue en estos casos, y por eso hay veces que hay un poco de demoras, porque sí, encuentran los cadáveres lastimosamente, pero hasta que puedan saber de quién se trata exactamente y oficializarlo, pues pasan algunas horas. Además que aquí se menciona que las 14 personas fallecidas es con base en un reporte que hace el Cuerpo de Bomberos de Chimborazo de las personas que ellos van rescatando. Sí. Entonces no se puede determinar entonces la magnitud como tal, pero se cifra esto con las personas, los cuerpos que se recuperan. Y esto sucedió el domingo, pero también contarle a la gente que siguen los bomberos, tanto de Quito y Guayaquil, están trabajando todo el día. Van a trabajar 7 días, ¿no? Hasta poder realizar todas estas labores de rescate. Mientras tanto, les contamos que más de 90 niñas y 20 adultos mayores que se encontraban acogidos en hogares de la Junta de Beneficencia de Alausí ya han sido trasladados a establecimientos en la ciudad de Guayaquil para brindarles mayor seguridad y un hogar.
Tras el deslizamiento de tierra ocurrido este domingo en Alausí, donde se encuentran los hogares Manuel Galecio y San Pedro de Alausí, la Junta de Beneficencia puso a buen recaudo a 91 niñas y 25 adultos mayores en situación de vulnerabilidad en el hogar Calderón Ailuardo y en el hogar Corazón de Jesús en Guayaquil. Bien, justamente la actividad que realizamos hoy es prácticamente evaluar el nivel emocional en el que se encuentran las chicas, las niñas. Estas actividades también tienen el fin de que ellas puedan manifestar lo que están diciendo a través de alguna palabra, una frase, para las más chiquitas algún dibujo. La institución también envió grupos de apoyo psicológico del Instituto de Neurociencias al servicio de los damnificados y de sus propios colaboradores. También despachó 6 brigadas de ayuda social con medicina, alimentos, insumos de primera necesidad y herramientas inclusivas para niños y adultos mayores. Médicos del Hospital Luis Bernaza y Roberto Gilbert se movilizarán a la zona. Y proporcionamos comodidad, confort y toda la atención y disminuimos la presión de la necesidad de asistencia en la zona de riesgo, porque ahí acceso a la salud es restringido, también están sufriendo del tema de suministros, de energía eléctrica, entonces por eso decidimos evacuar. La entidad exhorta a la población a donar vituallas para los damnificados y para ello ha abierto 2 puntos de acopio en Guayaquil para donaciones de alimentos no perecibles, insumos de aseo personal, pañales para niños y adultos mayores, cobijas livianas y agua. Estos centros están en José Mascote, entre Julián Coronel y Piedrahíta, y en la calle Panamá, en Guayaquil. Siete de la mañana, 28 minutos. Ahora les contamos que un sicario disparó por varias ocasiones en contra de un hombre de 21 años mientras comía en un restaurante de Plaza Lagos en la provincia del Guayas. El crimen registrado anoche ocurrió frente a decenas de personas que estaban en el sitio. Imágenes fuertes que estamos viendo en estos momentos pueden herir susceptibilidades. Bueno, ahí hemos cubierto esta parte fuerte del momento en que se perpetraba este sicariato. Pensé que íbamos a mostrar el video sin censura. No, y bueno, no, es muy grave, sí. Hay que mencionar que este ataque violento se produjo cerca de las 22:30 de anoche, 29 de marzo, cuando un hombre fue acribillado mientras comía en este exclusivo restaurante del complejo también muy popular Plaza Lagos, ubicado en el kilómetro 6 y 6,6 de la vía Puntilla San Borondón. Este asesinato quedó grabado en la cámara de vigilancia de como muestra, ustedes pueden ver en sus pantallas, y se puede ver cómo el sicario se levanta de una mesa y comenzó a disparar en contra de pues la persona que lamentablemente falleció y también de su acompañante. Quien se salva, por cierto, como vimos en imágenes, vamos a revisar otra vez por favor, ahí hay 2 personas en una mesa, se levanta el sicario de la otra, que lo va a hacer en unos cuantos segundos, dispara contra ambos, solamente le da uno, y el otro que se va a levantar en este momento, ahí vemos cómo se para. Buena suerte, no le da ni una bala, escapa con vida. Bueno, aparentemente resultó algo herido, pero en todo caso, pues sí, no mayores. Eso es lo que había que contarles también a la gente, que se conoce que esta otra persona sí resultó herida, pero bueno, el atacante también, por cierto, huyó en medio de los disparos. La policía ya movilizó sus unidades hasta el lugar, pero no se ha referido aún sobre esta nueva muerte violenta en la zona 8, que es lo que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón, en lo que va de este año. Por cierto, los crímenes en este distrito policial ya suman más de 600. Este ha impactado porque se trata de un lugar muy exclusivo donde la gente esperaría que no sucedan situaciones como estas. Y muy familiar también, sí, por la hora, sí. que el impacto, las imágenes también están en redes sociales del impacto y la conmoción que se creó en todas las familias. Pero ahora en Esmeraldas, amigos televidentes y oyentes, fue asesinado también Rubén Hernández, gerente del Hospital Delfina Torres en Concha. Según detalla un comunicado del Ministerio de Salud, Hernández sufrió un atentado mientras se dirigía a su domicilio. Los sujetos no identificados dispararon contra el auto que conducía el funcionario, quien fue trasladado a una casa de salud y pues camino al hospital. Falleció. Además, se activó el código plata en el hospital esmeraldeño. Este hecho ocurre a menos de un día que la directora administrativa del hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, fue asesinada en Guayaquil.
Tenemos un comunicado. Bueno, sí, justamente es el comunicado que tú ya lo habías mencionado. En pantalla nos lo vamos a poner, nos avisan, en el que el IES confirma este ataque, este atentado lamentable, y como lo decimos, a día seguido también de que otro ataque. Ahí está el comunicado. Este es el comunicado del Ministerio de Salud Pública. Y como les decimos, el MSP expresó su profundo pesar y condolencias a la familia y amigos del servidor Rubén Hernández y pues compañeros de trabajo, que fue esta también noticia muy impactante, como decimos, 24 horas después de lo que ocurrió en Guayaquil con la directora administrativa del IES. A ver, el Hospital Delfina Torres pertenece a la Red Pública de Salud, es decir, su ente rector es del Ministerio de Salud. En cambio, Natalie López era del Teodoro Maldonado Calvo, que es del IES, que está en Guayaquil. Son dos instituciones, digamos, diferentes, pero la similitud es que, otra vez, directivos de hospitales son blanco de estos sicariatos. También las consecuencias que se presentaron el día de ayer también con la renuncia de varios funcionarios del IES, también como consecuencia a las amenazas que dicen ellos han recibido durante todo este tiempo. La Fiscalía General ya abrió una investigación por el asesinato de Natalie López, la directora administrativa de este hospital del IES, Teodoro Maldonado Calvo. Mientras tanto, se reportó la renuncia de al menos, como les comentamos, 6 trabajadores en la Casa de Salud. Este miércoles las instalaciones del Hospital Teodoro Maldonado Calvo del IES en Guayaquil funcionaban con normalidad. El asesinato de la directora administrativa no causó efecto en la atención médica, aunque la Fiscalía acudió a las instalaciones de esta casa de salud a recabar indicios del ataque tipo sicariato que cegó la vida de Natalie López, de 35 años. Aunque todavía no hay detenidos, hay una hipótesis de la muerte que tendría relación con la negativa de López para renovar un contrato con un proveedor de esta casa de salud. Obviamente nuestros equipos del eje investigativo se encuentran ya trabajando, están procesando la información para tratar de identificar tanto a los causantes. López recibió al menos 4 disparos en su cabeza cuando regresaba a su casa por la avenida 25 de Julio, en el sur de la urbe porteña. Presuntamente en una motocicleta, indica. Justamente nuestro eje investigativo se encuentra trabajando en eso. El IES confirmó que 6 funcionarios de esa casa de salud renunciaron tras el asesinato. Extraoficialmente se conoce que estos habrían sido amenazados también. El pasado 10 de febrero el gerente del hospital, Francisco Pérez, fue víctima de un intento de secuestro, y en agosto de 2022 Pérez ya había presentado una denuncia por intimidación, solo un mes después de asumir su cargo. Carolina Basante, Noticias 7. Es momento de irnos a una pausa y regresamos con nuestra segunda entrevista para el día de hoy, 7:33. 7:35 y estamos de vuelta en Noticias 7 y ya nos acompaña Fernando Santos, ministro de Energía y Minas. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, para empezar quisiéramos consultar justamente con el tema del juicio político en el que se ha admitido una de las causales y la que está vigente es respecto al peculado en un contrato en Flopec que tiene que ver con su cartera de Estado. ¿Qué hechos se han tomado ya dentro de esta institución en la que hay sospechas de corrupción? Apenas el señor Luque salió, cambiamos al gerente de Flopec, lo hemos cambiado 2 veces, hay un encargado y estamos buscando el titular. Lo que quiero decir es que además no se ha comprobado ningún hecho. Inmediatamente el directorio pidió una investigación y no hay hay indicios quizás de algún acto incorrecto, pero no hay pruebas. Además, primero tiene que declararse la culpabilidad del funcionario de Flopec para ir a la cadena hacia atrás, quién lo nombró y quién nombró al señor Luque. Pero mientras no haya una declaratoria de culpabilidad del funcionario de Flopec, es inocente. Esa es la presunción de ley. Pero a ver, lo que a mí no me queda claro es, ¿no hay resultados porque la investigación sigue en marcha y no ha concluido o porque no han encontrado nada? Sigue en marcha la investigación. Una es la que hacemos en Flopec y otra también la Fiscalía. Si encontramos indicios de algún acto penal, va a la Fiscalía. Pero lo que hay son denuncias, ¿verdad? Siempre hay personas interesadas que pierden una licitación, que el barco de ellos no fue contratado y dicen aquí hubo algo raro, pero no se ha encontrado ningún indicio cierto de un delito y cometido por alguien. Se sigue en la investigación y repito, mientras esta investigación no se termine, todos aquellos que se han nombrado son inocentes. Y si no hay ningún delito,
¿De qué se le acusa al presidente de la República? ¿De complicidad o de encubrimiento? Pero, perdón, no tiene ni pies ni cabeza. Le pongo un ejemplo. Yo alguna vez fui a Dallas y subí al piso desde donde el señor Oswald le disparó a Kennedy. Estuve ahí, ¿verdad? Me asomé a la ventana. No van a decir que yo soy el culpable de la muerte de Kennedy. Algo así está sucediendo con el caso el presidente de la República. Puede haber actos de corrupción que no se han comprobado y se le acusa ya al presidente de la República como si fueran actos juzgados. Por favor, esto no tiene pies ni cabeza. Ministro, mientras avance este proceso también en la legislatura, seguramente usted será convocado a la Comisión de Fiscalización. ¿Acudirá también? Por supuesto, y ya acudí. Esta comisión especial para la investigación del caso me llamó y por supuesto acudí y contesté todas las preguntas sobre petróleo, sobre minería, sobre los sectores estratégicos, sobre Flopec. Y a mí me dio la impresión de que quedaron satisfechas las señoras, porque la mayoría son mujeres. Nunca me dijeron nada, nunca me pidieron un documento. Es más, simplemente verbal, pero si me vuelven a llamar, pero con todo gusto. O seguramente el presidente lo va a llamar para que ustedes también lo ayuden a sustentar, porque el presidente tiene que ir a la asamblea, al pleno, defenderse, y como lo están acusando de peculado en Flopec, seguramente necesita información de parte de ustedes. Así es, el presidente de la República le daremos toda la información. Mire, también hay acusaciones en Petroecuador. Sí. Dicen que una señora de apellido Romo se le escucha en una grabación pidiendo una posible coima, ¿verdad? En una fecha. Y se le acusa, ¿cuál es el nexo con el presidente de la República? Que el presidente de la República le nombró al señor Luque el gerente de EMCO y el señor Luque le nombró al doctor Aguiar gerente de Petroecuador. Y que por lo tanto esta señora podía tener algún vínculo con el doctor Aguiar. Pero esta señora salió del cargo antes de que entre el doctor Aguiar. O sea, el doctor Aguiar ya no la conoció. ¿Cuál es el vínculo realmente? No veo ninguna razón, ni de hecho ni jurídica. Bueno, y justamente en esta presunta concusión de Petroecuador se desestimó esta causal, pero en el caso de Flopec se menciona, y uno de los sustentos para el juicio político es que existe un informe de Contraloría que advertía de estas presuntas irregularidades. Sí, pero el presidente de la República no tiene nada que ver con un informe interno. El informe son recomendaciones a Flopec que tienen que cumplirlas. Pero porque el presidente de la República le nombró al señor Luque, que a su vez nombró al gerente de Flopec, le quieren acusar al presidente de la República. Pero no hay ninguna conexión. Si ustedes ahorita me dicen algo que a mí me molesta, yo no le voy a seguir juicio al gerente del canal, porque no tiene nada que ver. Ustedes son autónomos, el gerente tiene sus responsabilidades. Flopec es una empresa autónoma, el gerente es el que maneja las contrataciones. El presidente de la República, estoy seguro que ni le conocía a este gerente de Flopec. Obviamente él tuvo que nombrar al gerente de EMCO, que a su vez designa a los funcionarios. Pero ¿qué tiene que ver, por favor, presidente de la República? Pues no tiene pies ni cabeza, y lamentablemente que un parlamento de un país que tenemos ya más de 200 años de tradición con Congreso, que haga esto, lamentablemente sufre el país afuera. Se ríen, perdón la expresión, ¿verdad? No tiene pies ni cabeza esta acusación, es simplemente política. Ahora, ministro, pasando del lado político más al técnico, pero siguiendo con Petroecuador, la estimación para este año era generar 500,000 de barriles diarios de petróleo. Conozco que estamos hablando que actualmente hay unos 460,000 diarios. Primero quisiera saber la cifra exacta, ministro, y saber cuáles son las proyecciones de ustedes para lo que se viene en este 2023. Mire, este año se pensaba que un campo muy promisorio entre en producción, que es el campo Ispingo, parte del ITT. El Tambococha Tiputini, que son componentes de este campo que es unificado, producen 50,000 barriles por día. El Ispingo tiene el doble de reservas, entonces los técnicos
hicieron una proyección, dijeron, si tiene el doble de reservas va a producir el doble de barriles. Y se esperaba llegar a 100,000 barriles por día. Lamentablemente, y así es la industria petrolera, de gran riesgo. Luego de los estudios que demostraban este panorama interesante, se perforó y fue una desilusión. En vez de brotar crudo, brotó una brea inmanejable. Eso no sirve. No sirve, no es comercial. Entonces, una gran frustración. Por eso que este año se pensaban 40,000 barriles por día de este Ispingo, salieron 0. Entonces nos quedamos en los 480,000 del año anterior. Así es la industria petrolera, llena de riesgos. Uno va con ilusión y se da con la piedra en los dientes, como se dice vulgarmente. Pero ¿el campo Ispingo ya no va a ser explotado o esta parte específicamente? Es una muy buena pregunta. Hay compañías, especialmente en el Canadá, especializadas en manejar este tipo de crudo. Literalmente, de las piedras que están manchadas de petróleo, sacan petróleo a un costo alto, ¿verdad? Bastante alto. Bien, tenemos un problema en el Ispingo, que hay una resolución del año 2013 que el ITT en general solo pueda ser explotado por Petroecuador. Entonces, ¿cómo se trae a una compañía extranjera que podría beneficiar del Ispingo? Tenemos que hablar con la Asamblea, pero no podemos dejarlo botado porque sí hay petróleo, pero se necesita una técnica especial que no la posee Petroecuador. Así es que en el futuro haremos más estudios, ¿verdad? Porque ayer Petroecuador dijo que el bloque ITT ya iba a reanudar las operaciones y que estaban en conversaciones incluso con las comunidades, porque recordemos que están en una zona muy cercana a grupos autóctonos de allí y que hay un conflicto permanente. Sí, es el ITT, donde estaban tomados una comunidad, es el Tambococha, pero el Ispingo está todavía a un lado. Así es que es un campo con enormes reservas de crudo muy pesado y muy difícil de manejar. Se necesita especialización, así es que yo no diría que lo vamos a abandonar, pero va a tomar algún tiempo. Además hay que esperar que el precio del crudo esté alto, porque el costo de producción es realmente... Está en $63, ¿verdad? $63 está el precio del barril. El precio del barril ecuatoriano está en $63 exactamente, un poquito menos que el presupuesto. Los primeros meses bajó hasta 58, 57, pero está subiendo y creemos, las proyecciones son de que sí vamos a alcanzar el precio de $65 que se fijó para el 2023. Ministro, usted ha mencionado que la industria justamente es riesgosa, bajó el precio del petróleo este año de lo que se tenía estimado en el presupuesto anual. Pues, ¿qué alternativa se puede plantear? Porque desde el otro lado también, pues las organizaciones ambientalistas justamente dicen que el Ecuador debería ir o debería expandir pues su visión de presupuestaria, no solamente en los recursos que se explotan por este riesgo que existe. Mire, el petróleo, ya hemos producido petróleo durante 50 años. En el año 72 se inició la era petrolera. Ha cambiado este país, realmente de un país bastante pobre a un país de ingreso medio. Obviamente siguen los problemas. Bien, el futuro del petróleo es a declinar por el problema ambiental. Además, hemos producido desde la frontera de Colombia, hemos bajado hacia el sur y estamos en la mitad del oriente. El ITT es justo en la mitad del oriente. La otra mitad, hacia la frontera con el Perú, es rica en petróleo, pero realmente ahí las comunidades no quieren esta actividad. Hay que hablar con ellos porque se pueden descubrir más yacimientos. Hay que dictar esta ley de consulta previa, ¿verdad? Que no se la ha manejado bien. Pero el país sigue siendo rico en petróleo, sigue siendo rico. Inclusive en la parte norte hemos sacado apenas el 18% de las reservas, porque se puede exprimir más las rocas y sacar más, pero se necesita más técnica. Si ya no nos vamos por el petróleo, podemos ir por otro tipo de energía y, por ejemplo,
ya se firmó el inicio de este proyecto de El Aromo de energía fotovoltaica, que mencionan que podrá generar una gran cantidad de energía, valga la redundancia. ¿Cómo va ese proyecto, ministro? ¿Cuándo podríamos tener ya resultados de ello? Muy bien. Mire, como usted dice, se firmó El Aromo, sí. Son 200 megavatios en la provincia de Manabí. Sí. En las próximas semanas vamos a firmar otro contrato de energía alternativa eólico en el Cerro Villonaco, en Loja. Se hizo una licitación para invitar a compañías que presenten ofertas para generar hasta 500 megavatios en energías alternativas, agua, sol y viento. Y tuvimos ofertas. Recordemos que el Ecuador está en la mitad del mundo, ¿verdad? Entonces aquí hay energía solar 360 días al año. Así es que vamos a desarrollar esas energías con una cosa muy importante, que la inversión y el riesgo sea de la empresa privada. Como hablamos del Ispingo, también en la inversión eléctrica puede fallar, ¿verdad? Usted hace una planta hidroeléctrica y de pronto viene época de 2 o 3 años de sequía y usted no puede operar. O tiene el problema del Coca, en donde se gastó $3.200 millones y está mal hecha. Primero, el río está amenazándola y segundo, tiene fisuras internas. Esos riesgos no debe correrlos el Estado. Lo estamos invitando a la empresa privada para que ella sea la que invierta y corra los riesgos. Si le va bien, ganamos todos. Si le va mal, es su riesgo. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos a Fernando Santos, ministro de Energía y Minas, por acompañarnos esta mañana en este espacio de entrevistas de Noticias 7. Gracias, ministro. Gracias por invitar. Nos vamos entonces a una pausa y volvemos con los deportes.